Nuevo bloque de esta temporada 14 de Meridiano 64. Vamos a conversar con el ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Estamos hablando del doctor Martín Gil. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Gracias por la invitación. Por favor, Martín, gracias por venir. Es un gusto siempre recibirte. Bueno, a ver, ni hace falta hablar de la espantosa situación económica que estamos atravesando hace años en nuestro país. ¿Cómo se hace para salir adelante, Martín, con una mutual, con una cooperativa, y cuáles son las funciones y los programas que tienen en el ministerio? Bueno, primero la decisión del gobernador Martín Yarlora de, en un contexto complejo como el que existe, apostar a la jerarquía de un ministerio que reconozca el recorrido de las cooperativas y mutuales en la provincia de Córdoba y en el interior de la provincia de Córdoba y también en Córdoba capital, que ha sido tan importante para el desarrollo, para el arraigo, la consolidación territorial, la transformación de la materia prima, el asociativismo, el ahorro local para la reinversión local. Uno lo puede ver recorriendo cada extremo de la provincia de Córdoba. Lo puede ver en las cooperativas agrícolas, lo puede ver en las cooperativas de servicios o las cooperativas eléctricas, en cooperativas de trabajo, en empresas recuperadas, en las cooperativas de la economía circular, en las cooperativas que construyen vivienda, en las mutuales que sostienen también un modelo de ahorro, de préstamo y de aportes a las instituciones de una comunidad, en la generación de trabajo. De verdad que ese entramado de la economía social organizada, que uno podría decir casi de la comunidad organizada, aparece siendo en esta etapa uno de los caminos para claramente poder salir de la crisis. Digo, es el asociativismo, es la unión de fuerzas, es el agregado de valor sobre la producción primaria, es la generación de trabajo genuino en el arraigo de cada territorio, algunos de los elementos que caracterizan al sector cooperativo y mutualista y que claramente se presentan como una alternativa al modelo que viene profundizándose tanto desde el gobierno nacional. Martín, ¿cuál es el valor agregado que se hace en Córdoba a lo del sector primario? Que nos puedas contar. Bueno, Córdoba tiene una zona núcleo, nosotros formamos parte de una zona núcleo productiva de la Argentina, ¿no? Y en esa zona productiva de la Argentina ha habido un elemento para la explotación agrícola en el departamento Marcos Juárez, el departamento Unión, el departamento San Martín, Tercero Arriba, Juárez Selman, Río Cuarto, que ha sido la constitución de cooperativas agrícolas, cooperativas que unieron productores, que permitieron proveerse servicios, que generaron compras colectivas, que permitieron asociarse para lograr niveles de producción y poder enfrentar el proceso de industrialización, por ejemplo, las cooperativas tamberas o las cooperativas lácteas. Difícil situación que está pasando el sector lácteo. Totalmente, pero uno de los elementos que permite subsistir y evitar la concentración que está existiendo en los tambos es el asociativismo tambero que existe, por ejemplo, en el departamento San Justo. Digo, a esa realidad hay un agregado de valor importante que aporta el sector cooperativo. Ponerte un ejemplo de lo que es ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, ponerte un ejemplo de mi territorio, de Villa María, lo que es ACABío, un emprendimiento que toma el grano de maíz, que en 6-7 días multiplica su valor por 2, que hace que de un grano de maíz surjan un conjunto de subproductos, desde el gas carbónico para una gaseosa, desde la burlanda como materia prima para el alimento de las vacas y los tambos de la región, hasta un bioetanol o un etanol de maíz que va al 12% de las naftas que se cortan en la Argentina. Eso es lo que te quería exactamente preguntar. Ahí quería llegar. Corremos riesgo de que se desregule esta obligación de cortar el 12% de la nafta con etanol y el 15% del gasoil con biodiesel. ¿Cómo le puede afectar esto al sector? ¿Pueden competir con los precios si no es obligatorio? ¿Qué puede pasar ahora que de repente se desregula todo? Si uno cambia las reglas que implicaron una inversión astronómica para realizar
no solo en Villa María, en Río Claro, Cuarto. Claro, porque eso también va a hacer que se vaya el grano directo a la China en vez de transformarlo. Por supuesto, uno desalienta el agregado de valor que, vuelvo a decir, multiplica por 3 el producto. Uno lo puede ver en Alejandro Roca, con Promaíz, lo puede ver en Bio 4, lo puede ver en Acabio. Estos 3 emprendimientos que casi conforman gran parte del bioetanol derivado del maíz, y que es una acción de transformación de las más importantes que tiene la materia prima. Vivimos diciendo de que al campo y a nuestra producción primaria, una de las salidas de la crisis para dar soberanía en nuestra moneda y en nuestra competitividad tiene que ver con agregar valor. Cambiar las reglas de juego en esta instancia es destruir una cadena productiva que es altamente de futuro, porque además tiene sustentabilidad ambiental, porque es un combustible renovable. Naturalmente, pero digamos, puede es ser increíble, que continúen siendo rentables, digamos que no está la obligación, pero a lo mejor la petrolera dice, y bueno, vale 1.063 pesos el litro de gasoil. El cambio, lo que nosotros hemos hablado con los sectores, el cambio del texto original que se había enviado, seguramente por influencia de las petroleras o de los que influyen sobre los combustibles fósiles, que ya lo intentaron hacer durante el gobierno anterior. Cuando se bajó, venció... de hecho, el porcentaje de corte, ¿no? Durante el gobierno anterior al 10. No, durante el gobierno anterior hubo una fuerte presión y hubo proyectos legislativos que afortunadamente después, aún aprobados, la Secretaría de Energía logró un marco regulatorio que, con el apoyo y el acompañamiento de todos los legisladores de Córdoba, tanto diputados como senadores, de Santa Fe, se logró un instrumento que terminó dando previsibilidad y hasta generando enfrentar el desafío del año pasado y lo que iba de este año con una capacidad de desarrollo importante. Ahora, lo mismo sucede con los biocombustibles, digamos. Estamos en una provincia que ha liderado en los últimos tiempos un proceso de estímulo al biocombustible, buscando una fuente alternativa de producción energética que también tiene que ver con la transformación de la materia prima. Estas son las cosas que hacen mal a la inversión privada cuando uno cambia las reglas de juego deliberadamente, que lo hace a partir de la presión de sectores concentrados y que, en definitiva, no reconocen la profundidad que significa una apuesta como esta. Digo, en el caso de Acabio... ¿Hay exportar los biocombustibles? ¿Se están exportando? En el caso del bioetanol de maíz, la experiencia de exportación, Acabio el año pasado la tuvo al Reino Unido, con lo difícil que es eso en un mercado muy competitivo, tanto de Estados Unidos como de Europa, pero hay experiencias que se lograron. Lo que pasa es que el nivel de producción abastecía el mercado interno, no alcanzaba. Si se aumenta el nivel de corte, si se avanza un modelo de integración como el que tiene Brasil, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento para el sector son muy, pero muy importantes, incluso para la exportación, porque tenemos justamente una capacidad de producción del maíz muy grande todavía, que ni siquiera alcanza a quitar o afectar lo destinado al consumo, porque tenemos a partir del avance tecnológico y científico, se ha mejorado sustantivamente la producción del maíz. Y en el caso del otro etanol, que es el derivado de la caña de azúcar, tiene una producción limitada, porque es limitada el producto, que tanto geográficamente como en la cantidad de hectáreas posibles destinadas a ese cultivo. Martín... Pero decía, en el caso de Acabio, después que recorremos toda esa planta y quedamos asombrados de esa realidad, yo siempre solía decirle a quienes lo visitaban, hay un elemento que es todavía más importante. ¿Saben cuántos dueños tiene Acabio? 70.000 productores. Hay 70.000 productores asociados en distintas cooperativas que son dueñas de ese emprendimiento. De una porción. Y eso realmente tiene un valor inmenso en una sociedad como la nuestra, ¿no? Martín, ¿cuál es el rol del peronismo hoy por hoy y en los próximos años? Bueno, da para largo seguramente. En primer lugar, creo que primero no abandonar la construcción de mayorías. Para esto, entendernos como realidad diversas, saber entender e interpretar los tiempos. Y por último, pero en realidad primero, ser la fuerza política que siga teniendo la capacidad de dar respuestas, de transformar y de hacer una sociedad que sea más justa, que apueste
a la equidad, a la igualdad, pero que también apueste al trabajo como el elemento aglutinador y ordenador de una sociedad y que apueste a la industria, a la producción como herramientas necesarias para que la construcción de cualquier proyecto político. No hay un proyecto de país, un proyecto de Estado, sino un proyecto productivo y un proyecto industrial. Y el peronismo y las fuerzas aliadas que pueden venir de sectores que interpreten que la política está al servicio de la gente y de la construcción y consolidación de una sociedad más justa, me parece que con una visión amplia, sumando y respetando todos los sectores, sumando a otros sectores que quizás no piensen lo mismo, pero pueden encontrar la unidad en la diversidad, pueden encontrar la coincidencia en un marco de diferencias que se traduzca en la construcción de consensos, es el camino para apostar el desafío de la Argentina que viene. Hoy estamos asistiendo a un modelo claramente que plantea una dicotomía con estos valores que yo estoy expresando. Martín, por tu tarea, lógicamente te debe tocar conversar a diario con gran cantidad de cooperativistas, de gente de las mutuales. ¿Ven alguna oportunidad en esta situación o están con una preocupación por la situación actual y lo que se viene, ¿no?, en búsqueda del déficit cero y de una posible apertura de cepo a mediados de año, dolarización de acá a 18, 24 meses? No, se está asistiendo con mucha preocupación a lo que está sucediendo. Primero porque lo que está sucediendo es profundizar los problemas que venían. La Argentina arrastra una espiral inflacionaria desde hace 20 años, que se fue agravando, que se tomaron elementos para contener, para compensar el impacto que esa inflación generaba en distintos sectores, fundamentalmente en los sectores asalariados, tienen los que no recurren a la especulación como una herramienta, acarreaba un sistema de endeudamiento crónico, acarreaba un sistema de concentración de la vida política y de la decisión política exageradamente en el puerto de Buenos Aires frente a la concepción federal de una Argentina con matices diferentes, y lo que nosotros vemos en 60 días es una profundización acelerada de estos elementos que venían mal, una inflación que se ha descontrolado, un empobrecimiento generalizado de todos los sectores, y no hace falta que lo explique, lo puede explicar y cada uno de los televidentes que te están escuchando, lo que le sucede con su economía, con el pago del alquiler, con el pago de los servicios, una desregulación de las tarifas que afectan directamente a los sectores populares, a los sectores que consumen, pero también afecta al comercio, a la producción, a la industria. Un proceso de concentración política y de falta de visión federal, destruir a las provincias y a los municipios, desfinanciar a las provincias y a los municipios, es construir un país unitario, es repetir los errores de 200 años, pero mucho más fuerte y mucho más acelerado. La Argentina necesita un camino distinto y el sector está fuertemente preocupado. Una preocupación tiene que ver con las tarifas, la desregulación de las tarifas o la quita de subsidios absolutamente desmedida, no programada, no contemplando las distintas realidades, va a hacer que los sectores más pobres del interior de la Argentina tengan tarifas mucho más altas que los sectores quizás más acomodados de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense. Entonces, hay una realidad que la vemos con preocupación y también se ve con preocupación la falta de una madurez en este momento tan complicado de la Argentina, de la mesura, del diálogo y de la búsqueda del consenso y del respeto por el que piensa diferente. Todos hemos tenido errores en los últimos tiempos, todos hemos tenido errores. Ahora, lo que estamos asistiendo, lo que estamos viendo en la degradación, en la violencia política, en la falta de consenso del diálogo, en la falta de tolerancia y en la falta de buscar un camino de encuentro para la Argentina, creo que es muy preocupante. Ministro, justamente antes de que inicie el Festival de Peñas de Villa María, charlamos con Eduardo Acastelo y cuando le pregunté cómo había sido la transición, bueno, la señaló como excelente, una muy buena relación y señaló que había quedado una deuda pendiente de
unos 7.000 millones de pesos, que era un porcentaje bajo del presupuesto de la municipalidad, pero bueno, lo señaló, no sé qué quiere contarnos al respecto. No, primero, la deuda no asciende a esa suma, es una deuda flotante, es una deuda corriente, que por supuesto surge de las complicaciones que tienen todos los estados. En el caso de nuestra ciudad y de nuestro municipio, no ha tenido endeudamiento en dólares, no tiene títulos, no tiene bonos, digamos que hoy se presenta como un horizonte complejo en los refinanciamientos de esos valores, pero sí la deuda corriente con proveedores. Y le hemos acompañado al intendente con las herramientas para poder enfrentar este proceso de manera sustentable y poder hacerlo también en una deuda que tiene un porcentaje frente al presupuesto muy bajo. Me lo decís que el lo dijo acá, lo dijo, es muy bajo, con lo cual siempre la variable de sustentabilidad fue una herramienta que nosotros utilizamos como real. Sí es cierto que en los últimos 6 meses del año pasado, la situación económica compleja, el nivel de demandas crecientes en los municipios y la inflación y la imposibilidad, como decisión política, de trasladar necesariamente a los vecinos, a los usuarios, ese costo, hizo que se fuera generando una deuda flotante que es manejable. Sé que la están abordando y ojalá, supongo que en muy poquito tiempo, queda absolutamente consolidada. A partir de ahí, nuestra ciudad, la ciudad de Villa María, es una ciudad de un empuje, de una pujanza enorme, de una actitud naturalmente que sí, enorme, ¿no? Bueno, hay que señalar también que hubo un 300% de inflación el año pasado, entonces la situación es dura. Ministro, no quiero dejar de preguntarle por algunos actores del peronismo que auguran un gobierno muy breve de Javier Milei. Le dan meses. ¿Cómo ve esto? ¿Está bien que se diga esto? ¿Es algo que puede ocurrir? ¿Cómo lo analiza desde el punto de vista suyo? Yo soy una persona profundamente democrática, que sé reconocer el veredicto de las urnas, cuando se gana y cuando se pierde. No trabajé por la candidatura de Javier Milei y estoy en las antípodas del pensamiento. Lo supuse antes, lo reconfirmé a la enésima potencia en sus primeros 60 días de gestión. Sin embargo, como creo que todo dirigente responsable, uno desea que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien, en términos de que uno entiende que le vaya bien, evidentemente la Argentina va a poder salir hacia adelante. El problema está cuando los valores y principios que se llevan adelante de la gestión son distorsionados. Y son distorsionados como si aquí la cuestión fuera un déficit cero a cualquier medida. Un déficit cero desenchufando el Estado. Haber quitado el fondo, el FONIT, lo hablamos en el bloque que pasado. no solo garantizaba un suplemento, garantiza en provincias que son desiguales que existiera un piso mínimo que se alcanzaba en la paritaria nacional. Lo que está sucediendo, les bajaron 30.000 pesos el sueldo. Lo que está sucediendo con las universidades, lo que va a suceder con las universidades. Y esto sabemos lo que implica para Córdoba, lo que implica la Universidad de Córdoba, la Universidad de Villa María, la Universidad de Río Cuarto, la UTN con sus 3 delegaciones, lo que significa para una provincia que es distintiva por este elemento del recurso humano calificado, lo que dinamiza la economía para nuestro lugar, pero además la dignidad que significa la educación. ¿Cómo puede ser que estemos asistiendo a una política de desfinanciamiento que va a destruir el sistema universitario tal como lo hemos concebido hasta ahora? Bueno, el sistema de educación en general, no solamente el universitario, Martín. Por supuesto, pero digo, hay responsabilidades que son primarias. Las universidades son responsabilidad de la nación, directa, por imperio de la Constitución y por imperio de la Ley de Educación Superior. En el caso de la escuela secundaria y de la escuela primaria, son responsabilidad de las provincias con una coordinación que realiza el Ministerio de Educación Nacional, o el ex, porque tampoco hay ministerio en este sentido. Secretaria. Pero digo, aún en esos elementos uno no puede apostar a la desestabilización. Nuestro gobernador ha sido muy claro en esta materia. Siempre ha tenido una actitud constructiva, de diálogo, de apoyar lo que haya que apoyar, pero de no apoyar lo que entendemos que va en contra del éxito de un gobierno.
Y por supuesto, no apoyar nada que afecte los intereses de Córdoba, porque así como al presidente lo eligieron para gobernar la Argentina, a Martín Yarlora lo eligieron para gobernar la provincia de Córdoba, para defender a Córdoba y para sostener el crecimiento sostenido de Córdoba. Y no puede haber en un país como el nuestro, democrático y republicano, donde las provincias son preexistentes a la nación, son el poder originario, no el poder derivado, no puede existir un gobierno que crea que se puede cerrar destruyendo las provincias y destruyendo los municipios. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber un reconocimiento de esa realidad. Y por eso el gobernador lo ha pedido reiteradamente y no va a abandonar ese camino de diálogo y de una construcción responsable, de una oposición responsable. Y también de pedir, claramente, lo dijo, creo que fue la primera manifestación que tuvo, uno no puede ir a la paz de los cementerios. No puede ser que se destruya el aparato productivo, ni que se destruya el aparato industrial, ni se destruya el trabajo. Eliminar a cero la obra pública, a cero la obra pública. No solo son casi 500.000 puestos de trabajo que se han perdido en 60 días, sino lo que significa la obra pública para cualquier pueblo del interior productivo de nuestra provincia de Córdoba, un camino, el llegar con agua, con cloacas, el generar la luz o el gas que permitan que la empresa se radique, que genere trabajo. Es pensar un país para todos. No puede pensarse en un país de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que a su vez es el distrito más rico. La Argentina concentra índices europeos de estándares de vida y de PBI e índices africanos de los lugares más pobres del África. Y siguen teniendo, Martín, el subsidio para el transporte. Te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y quedan las puertas abiertas para una próxima charla. No, gracias a vos, Gabriel, por la invitación. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.